Hace poco leía una definición de qué son los gestos, ¿no? Y decía que son palabras que se dibujan en el aire, ¿no? Metafóricamente me gustó mucho, y es verdad. Es decir, si analizamos los gestos desde esta campaña, desde la cartelística, ¿no? Analizar la tipografía que ha utilizado Pedro Sánchez o que ha utilizado Vox, ahora que salimos de Vox. Es decir, vemos la cartelística de Vox, alguien decía que parece una esfinge de Bernini y Santa Teresa, ¿no? Incluso el Cid campeador. Es decir, cada partido intenta marcar su mensaje a través de unos claros gestos y alocuciones, ¿no? Que muchas veces luego comentaremos, ¿no? Es que muchas veces nos engañamos con las palabras, pero es que el 55% del mensaje se expresa a través de los gestos corporales, un 38% por el tono de la voz y solo un 7% por el contenido. Con lo cual muchas veces hemos pasado que lo de menos es lo que se dice, sino cómo se dice, cuándo y dónde. Yo creo que en comunicación política ya hablamos de micropolítica y de microcampañas, es decir, hablar de una campaña ya como un ente único es prácticamente imposible. Se marcan lo que técnicamente decimos determinados marcos o determinados frames, lo que antes se decía marcar un poquito la agenda, y a partir de esa agenda se discurre o se va modificando poco a poco el mensaje. Yo lo que sí he visto, y también sería un poco un titular de la campaña, es mucha protesta y poca propuesta. Es decir, ha sido una campaña que ha terminado por extremar las posiciones y, como bien decía Jesús, el centro, la moderación, el marco estable es el que al final parece que gana un poco, ¿no? En ese sentido, tanto PSOE como Ciudadanos se han podido ver afectados muy en positivo por la última semana de la campaña electoral, ¿no? Donde se han extremado quizás un poquito las cosas, y yo creo que todo el mundo, la mayoría común de los ciudadanos, nos movemos en un marco de cierta estabilidad, de cierto conocimiento, de cierta certeza y de cierta seguridad, ¿no? Que parece que está en el eje.